Bueno, continuando con la pregunta número 10, tenemos aquí lo siguiente: platícanos de algún proyecto en donde en tu experiencia previa se haya tenido giros y los planteamientos previamente estructurados por ti y o por el equipo hayan tenido que sufrir adaptaciones importantes a las inicialmente propuestas y cómo lo manejaste para no frustrarte y al contrario salir adelante. Bien, les voy a platicar de un caso en el cual migramos de un envase de vidrio a un envase PET. En el cambio del tipo de envase de vidrio a PET se consideró colocar nitrógeno en el headspace del producto para generar resistencia en el envase. Así que cuando se trasladara el producto al nivel del mar, pues el envase no colapsara. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con no colapsara? Es decir, que el envase no sufriera una deformación por el cambio en la presión barométrica. El equipo para realizar esta tarea, es decir, dosificar el nitrógeno líquido en el headspace, consiste en un equipo dosificador que deposita una gota de nitrógeno líquido en la superficie del producto para que luego el envase sea cerrado y así genere la presión interna necesaria, que se traduce en una mayor resistencia del envase. En el arranque encontramos que la presión generada por este medio mostraba una elevada variación con un rango de 1 a 8 eh, pulgadas, libras sobre pulgada cuadrada, y era prácticamente imposible meterla en control dentro de un rango práctico, de manera que no se presentaran envases con más de 5 libras de presión, ya que su aspecto era el de un envase inflado, y ustedes saben que un envase inflado, y más tratándose de un alimento, pues es una mala señal de que el alimento se está descomponiendo, que este no era el caso, pero pues el envase que tuviera más de 5 libras, pues prácticamente se veía abombado. ¿Sí? Para abordar el problema, nos hicimos en equipo las siguientes preguntas. ¿Cuál es el cambio de presión barométrica de una altitud de 1800 metros al nivel del mar? ¿Cuánto resiste el envase actual antes de colapsarse? Entonces, construimos una cámara barométrica utilizando materiales que se encuentran en un centro comercial y sometimos a prueba todas las presentaciones del producto sin agregarle el nitrógeno líquido en el headspace, con el propósito de encontrar cuál era la resistencia que presentaba el envase a ese cambio de altitud y como consecuencia del cambio de la presión atmosférica. Encontramos que la presentación más grande, es decir, el frasco más grande, el de 800 gramos, era la que exhibía un colapsamiento mayor, es decir, un 30% de esa población presentaba colapsamiento. En los tamaños más pequeños, pues teníamos una menor proporción. En la investigación encontramos que también había otro problema. Las paredes del envase, el espesor de la pared en el envase no estaba uniformemente distribuido. Había unas regiones con pared delgada y precisamente esa era la que se colapsaba. La solución: se solicitó al proveedor del envase la corrección en la distribución del material en la pared para que fuera más uniforme, cosa que se logró precalentando uniformemente las preformas del PET. Por otro lado, observamos que aún sin inyección de nitrógeno en el headspace, teníamos una presión dentro del envase en un rango de media libra a 2 libras, cuyo origen era el nitrógeno que se inyecta en el producto en el molino coloidal, y luego entonces este pues era liberado hacia el headspace, creando un equilibrio y generando una presión interna. Pues esta media libra y 2 libras que se generaban por la liberación del gas dentro del envase también ayudó a que el envase no se colapsara, es decir, a darle más resistencia. Al final se resolvió el problema abordándolo desde una manera con datos, con hechos, con investigación, y
se generó un ahorro al no utilizar el nitrógeno líquido en el momento de envasar. Es decir, durante el desarrollo del proyecto hubo cambios importantes que no se habían previsto, pero que en su momento se lograron solventar y explicar y resolver utilizando pues datos. Sí, muy bien, vamos a la pregunta número 11 que dice en el esquema de contexto, acción y resultado, compártenos alguna situación donde hayas tenido algún conflicto interpersonal con algún miembro de la empresa para la que laborabas. ¿Qué hiciste y cuál fue el resultado? Bien, bueno, de entrada quiero comentarles que siempre hay que separar el problema de la persona, ¿sí? Y no hay que tomarse las cosas de manera personal. Bueno, el contexto es el siguiente. Al llegar yo como el nuevo gerente de la planta, tuve un problema con un jefe de producción, cuyo estilo de liderazgo era más del tipo coercitivo, es decir, funcionaba a base de amenazas, en base de amenazar al personal con despedirlo. ¿Sí? Había creado entonces este joven un ambiente de terror en su área y los resultados iban cada vez de mal en peor. Yo entré alguna vez en una fuerte discusión con él porque los resultados de su área no eran los esperados. Y él en esa ocasión se le había tomado muy de manera personal, como si yo lo estuviera atacando, siendo que lo que a mí me preocupaba era el resultado de su área, no, no era un ataque personal hacia él. Me di cuenta entonces que el jefe de producción pues necesitaba ayuda, ¿sí? Estaba solo y su actitud había hecho que se alejaran de él las personas que podían ayudarlo. ¿Quiénes eran estas personas? Pues sus propios colaboradores, los supervisores, los operadores, el personal de mantenimiento, tanto los supervisores de mantenimiento como los mecánicos y técnicos de mantenimiento. Antes de que avanzara más el problema y de que se complicara más, promovió una reunión, un grupo de trabajo, en donde participaban los jefes de producción, los supervisores de producción y de mantenimiento y de calidad. De esta manera formamos un equipo de trabajo, un fuerte equipo de trabajo en donde estaban las diferentes disciplinas e identificamos las acciones clave que nos sacarían adelante del hoyo de donde estaba el área de empaque. Esto, claro, sin quitarle el liderazgo al jefe de producción, a este joven que había caído pues ya en una acción desesperada, en querer componer las cosas con amenazas hacia la gente, ¿sí? Entonces, de el problema, le di la vuelta al problema en lugar de tomarlo como una acción personal en contra de él o yo sentirme amenazado por él, pues colaboramos juntos para resolver el problema. Entre las acciones claves que implementamos fueron calidad a la primera, es decir, medíamos el porcentaje de rechazo, las cajas rechazadas diario y veíamos si íbamos progresando o si estábamos atorados. Si había algún problema que resolver, hacíamos un análisis de causa raíz, donde identificamos las acciones claves y también promovimos la ejecución del mantenimiento preventivo. Además, otra tarea importante que identificamos fue que era necesario que los operadores, con la ayuda de los mecánicos de mantenimiento, sincronizaran las líneas transportadoras con los equipos de etiquetado y los de rayos X y la encartonadora, ya que si no estaban sincronizados, pues había problemas con los transportadores, los cuales al seguir trabajando empujaban las latas y las deformaban, generando pues producto rechazado. ¿Sí? Al final el área mejoró sus resultados y el jefe de producción pues al ver que los resultados iban mejorando cambió su actitud. ¿Sí?
Entonces, esto es un ejemplo de cómo se pueden lograr las cosas trabajando en equipo. Finalmente viene la pregunta de, coméntanos qué te gustaría encontrar en tu próximo empleo y qué no. Bueno, pues a mí me gustaría encontrar un ambiente donde se privilegie el trabajo en equipo, en donde se tratan todos los asuntos con transparencia y se ponen las dificultades y restricciones sobre la mesa para encontrarles una solución efectiva y eficaz, en donde hay un código de ética de negocios, en donde se valora la honestidad y se promueve la mejora continua. Una organización abierta al cambio y desafiante del status quo. No me gustaría encontrar una organización donde los líderes están en su zona de confort y que tengan resistencia al cambio. Bueno, muchas gracias por su atención y les agradezco la oportunidad de participar. Hasta luego.